¿Qué tal? Nuevamente con ustedes en esta segunda entrega. Para este video vamos a continuar conversando sobre estas estrategias de construcción para optimizar una gerencia de mantenimiento. Espero que hayan leído el material correspondiente a la entrega número 1. Nosotros podemos encontrar dos escenarios para ir construyendo una filosofía de trabajo de mantenimiento, que obviamente va a incidir en esta construcción de estrategias para optimizar una gerencia de mantenimiento o construir una gerencia de mantenimiento, las dos cosas. Nosotros podemos encontrar dos escenarios. El primer escenario, cuando la planta está virgen, no ha arrancado, la estamos construyendo. Obviamente ahí no hay vicios, ahí tan solo tenemos que elaborar las estrategias o construir las estrategias que nos van a permitir alcanzar la máxima rentabilidad del equipamiento durante su vida útil. El segundo escenario es aquel cuando la planta ya tiene un camino andado, operando, siendo mantenida, y donde obviamente vamos a encontrar muchos vicios. Recordemos que cada planta es un mundo. Por eso cuando hablamos de filosofía de trabajo de mantenimiento, recordemos la definición pasada. Es una interacción o combinaciones de actitudes y aptitudes que, combinada con estrategias acertadas y oportunas durante y el antes de la vida del equipamiento, contribuyen con la máxima rentabilidad de la empresa con una cultura organizacional propia. Y no vamos a decir la máxima rentabilidad, cuando hablamos máxima rentabilidad, pues decimos la máxima sustentabilidad, que engloba ¿qué? Aspecto económico, aspecto social y aspecto ambiental. En este capítulo vamos a conversar sobre esos factores que ocasionan que nosotros no implantemos o no desarrollemos estrategias que sean exitosas o que no sean exitosas, sean lentas o sean rápidas. Esos factores son muchos en la planta. Posiblemente se me escapen algunos, pero yo pienso que son los principales. Y todo esté marcado dentro de la confiabilidad integral de la empresa. ¿Qué es esto? Lo vemos ahora en la siguiente transparencia. Fíjense bien, cuando nosotros hablamos de una transición para un cambio de estrategia para contribuir a optimizar nuestra gerencia de mantenimiento, vamos a centrarnos, a enfocarnos en el segundo escenario. ¿Cuál era el primer escenario? Aquella cuando la planta era nueva y no habían vicios. Ya había, en este caso, ya la planta tiene un trayecto operando. Nosotros vemos aquí por lo menos el sistema antiguo y el sistema nuevo que queremos cambiar. El sistema nuevo que queremos implantar un poco esa nueva filosofía de mantenimiento que está relacionado con la confiabilidad integral. Esta es una línea hipotética de esfuerzos que tenemos que hacer sobre el tiempo. A veces en mis consultorías la gente me pregunta, Brau, ¿cuánto tiempo podemos llevarnos en este cambio de filosofía o este cambio de sistema de mantenimiento, este cambio de cultura de mantenimiento, este cambio de estrategias para construir una gerencia de mantenimiento mucho más eficiente? Y mi respuesta siempre es lo mismo. Yo no lo sé, porque hay muchos factores que inciden en todas estas estrategias que tenemos que elaborar y construir para alcanzar los objetivos que nos hemos trazado. Y todo tiene que ver con esta confiabilidad. Tenemos que hablar de la confiabilidad integral. ¿Qué contempla esta confiabilidad integral? Normalmente la gente habla de tres aspectos: la confiabilidad operacional, la confiabilidad del proceso y la confiabilidad humana. Yo aquí le incluyo
La confiabilidad de la información, y en este caso sería la información que se genera en el proceso, en la función de mantenimiento, que es una confiabilidad humana. Puedo decir, es la capacidad de desempeño eficiente y eficaz de las personas en todos los procesos sin cometer errores derivados de su actuar y de sus conocimientos. Esto tiene que ver un poco con las habilidades, destreza, o mejor dicho, con las aptitudes con A, con C y aptitudes con P, y obviamente el conocimiento en un entorno laboral definido durante su trayectoria laboral. Esto es lo que podemos decir la confiabilidad humana. Ahora bien, ¿qué es la confiabilidad operacional? Es la capacidad de un sistema, instalación, planta, equipo, de realizar sus funciones dentro de su límite de diseño y dentro de un contexto operacional definido. Esta confiabilidad tiene que ver con la integración de ¿quién? Integración del departamento de compra, integración del departamento de operaciones o producción, como se le quiere decir, relación con el departamento de mantenimiento, tiene que ver con la disponibilidad y la productividad. Y yo diría, más allá de la productividad, de la rentabilidad, o más allá de la rentabilidad, de la sustentabilidad de la empresa. Ya lo definimos anteriormente, que era esa sustentabilidad de la empresa. Luego tenemos por acá la confiabilidad del proceso. Que es la confiabilidad del proceso? Son ese conjunto de técnicas y estrategias que nos permiten determinar, manejar y controlar los parámetros organizacionales de la organización. ¿Cuáles son estos parámetros? Todos los que tienen que ver con la jerarquía dentro de la estructura organizativa, tienen que ver con las funciones, responsabilidades, puestos de trabajo, normas, comunicación empresarial. Y de esto vamos a hablar mucho, sobre todo las funciones, tareas, responsabilidades de la planificación, de la programación de mantenimiento. Luego, por último, tenemos este concepto que no, la gente parece que lo olvida, que es la confiabilidad de la información. Y sobre todo, como estamos hablando de la confiabilidad del mantenimiento, la confiabilidad de información que se genera de la función o proceso de mantenimiento. Aquí llamo toda esta confiabilidad de la información, que ésta sea oportuna, completa y segura. Por lo menos a veces nosotros tenemos mucha información que se genera de la función de mantenimiento y no tenemos a nadie que analice la información completamente. Sí, posiblemente tenemos alguna información que manejamos indicadores para generar los indicadores de gestión, pero vamos un poquito más allá. ¿Qué información tenemos que generar y realizar? Lo vamos a ver en los próximos capítulos. Hace unos instantes yo les comentaba que yo no sabía cuánto tiempo se tomaba este cambio de filosofía, de trabajo, de mantenimiento. Pueden ser 6 meses, un año, 2 años. Fíjense que aquí tenemos en esta transparencia el sistema antiguo y tenemos un tiempo cero, un tiempo uno y un tiempo vamos a ver, finito, infinito. Tenemos aquí el esfuerzo de trabajo, esto es como ya dije anteriormente, es una línea hipotética, y por lo menos nosotros, mientras vamos trabajando en el tiempo con esta construcción de estrategia e implantación de estrategias, aquí vamos aumentando, ¿qué pasa? Que el sistema antiguo va bajando, va bajando, va bajando, va bajando, va bajando, y mientras tanto el sistema nuevo va creciendo, 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 hasta llegar a un momento donde esto se invierte, quedaría un pedacito aquí y un pedacito aquí. ¿Y por qué ese pedacito? Porque siempre en una empresa o en una planta hay algo que hacer. Siempre hay que estar innovando. Es práctica de la mejora continua para alcanzar esa máxima confiabilidad integral o máxima rentabilidad de la empresa.
Hay dos factores que influyen en esta construcción de estrategias de optimización para una gerencia de mantenimiento. Tenemos dos, los factores personales y los factores operacionales. Ustedes recuerdan que en el video pasado comentamos de que este segundo capítulo íbamos a hablar sobre la confiabilidad humana. Sí, vamos a ver, vamos a meternos, vamos a escudriñar en qué significa toda esta confiabilidad humana y cómo nos afecta en nuestro proceso productivo. Mi segunda máxima: una persona preparada positivamente de manera física, emocional, psíquicamente, será mucho más ventajosa para contribuir con la confiabilidad humana que aquellas que carecen de cualquiera de estas condiciones. Vamos a analizar el aspecto, el factor personal dentro de una triada. Son tres elementos que influyen en este factor de personal. Primero, la posición particular de la empresa. Aquí podemos encontrar cuatro escenarios. Primero, a la gente no le interesa el mantenimiento o no le interesa hacerlo correctamente. A este tipo de personas tenemos que incentivarlas para que se motiven y entiendan que tener un buen mantenimiento es rentable. A veces siempre en muchas empresas no se le da la importancia al mantenimiento que requiere. Pero obviamente yo siempre he dicho que el mantenimiento, por ahí decía una persona de que el mantenimiento no generaba, no sé si calidad, no recuerdo el concepto. Yo dije, mire, si usted sin mantenimiento no va a ningún sitio, así es sencillo. Entonces, en esta posición ante el mantenimiento tenemos, a la gente no le interesa, ya dijimos, a este tipo de gente tenemos que incentivarla para que se motive. Luego tenemos, la gente no sabe hacer mantenimiento, obviamente. ¿Qué hacemos con la gente que no sabe hacer mantenimiento? Tenemos que adiestrarla, entrenarla. ¿Ustedes recuerdan cuando yo hablaba sobre las cláusulas contractuales de adquisición de equipo? Que decía que de pronto la gente, los supervisores, no sabían, obviamente, qué mantener, porque obviamente una de mis máximas es que no se puede mantener lo que no se conoce, y si se conoce, hay que saber cómo hacerlo. Y por eso es que enviábamos a la gente a los sitios de entrenamiento a familiarizarse con los activos, ver cómo operaban y cómo se mantenían. Cuando la gente no sabe, tenemos que simplemente adiestrarlas, entrenarlas y profesionalizarlas. La tercera posición ante el mantenimiento es la siguiente: la gente no puede hacer mantenimiento. Ya vemos que a la gente ya logramos incentivarla, motivarla. Luego la adiestramos, entrenamos, pero no tienen las herramientas adecuadas para hacer el mantenimiento. De pronto, una de las estrategias sería, bueno, vamos a hacer monitoreo de condiciones. Oiga, y de pronto la gente sabe que existe una tribología, que existe un análisis de vibración, que existe un ultrasonido, que existen líquidos fluorescentes, que existe un balanceo dinámico, que existe una termografía. Pero tienen el equipo de análisis de vibración, tienen el equipo, tienen el equipo, la cámara termográfica. Entonces, a esto me refiero cuando le decimos la gente no puede, porque no tiene las herramientas, tiene la actitud de hacer la cosa, pero la capacidad para hacerla no la tiene. Entonces tenemos que dotarlas de estas herramientas para que realicen o ejecuten el mantenimiento de una manera más efectiva. Y por último, la gente no quiere hacer el trabajo. Obviamente, ¿qué hacemos con esta gente que no quiere hacer el trabajo? Su salida de la organización. Mire, ¿saben qué es difícil? Votar un empleado público. Eso, mire, en todas las partes del mundo votar un empleado público es muy difícil.
Pero hay que, de alguna manera tenemos que hacerlo, por lo menos yo que trabajé, transité por algunos altos directivos de la empresa, algunos cargos de la empresa pública. Mire, era tan difícil otro un empleado público. Hay que levantar unas actas y no sé cuántas actas en 365 días. Pero en la empresa privada es mucho más fácil. Mire, si usted no sirve, usted se va. Si usted no, si usted no cumple las normas y usted no se cuida y usted está ocasionando riesgo o está generando riesgo para usted, para las personas que trabajan con su entorno, para el equipamiento, el ambiente, usted tiene que irse, hay que sacarla. Yo digo que estas son las personas que crean ruido. Y la solución, su salida dentro de la organización. El segundo vértice de esta triada de personal la encontramos en la organización y compromiso de la gerencia. Mire, a veces es tan difícil eh, analizar el comportamiento de la organización de mantenimiento. Por eso era importante cuando hablamos de las cláusulas control. Fíjense que yo me remito mucho porque decía, y les dije, usted ya no entiende qué era el pecado original, que teníamos que tener ya esa organización definida de mantenimiento. Tiene que tener esa organización definida y el compromiso de la gerencia. A veces nosotros tenemos gente que va con buenas ideas de cómo mejorar el mantenimiento o de cómo optimizar el mantenimiento de una planta y de pronto no consigue un apoyo de una gerencia. Eso sucede mucho y de verdad que es un error, porque para mí esa no es una gerencia eficiente, efectiva y eficaz. Entonces, la manera como tenemos estructurada la organización va a contribuir a que nosotros tengamos estrategias eh, más adecuadas para alcanzar un cambio organizacional. Por lo menos si tenemos definida bien la planificación, la programación, la ejecución, los procesos, el flujo mayor y obviamente el compromiso de la gerencia para contribuir a que cada día seamos más rentables. Cuando digo la gerencia, me refiero en este caso a la gerencia de mantenimiento, sin menospreciar las otras gerencias. No vamos a hablar aquí de la gerencia de mantenimiento. ¿En qué? Enviar a la gente a curso, mejorar esto mismo que estamos haciendo acá. O sea, que la gente se profesionalice. Por eso es importante este apoyo de la organización en la consecución de estas estrategias de mejoras. Luego tenemos, por último, dentro de esta triada, la rotación del personal. Aquí yo me voy a detener en este punto, este vértice. Relacionada con esta rotación del personal, hace muchos años, muchísimos años, cuando trabajaba como consultor, me invitan a hacer una consultoría en una planta de minas, una planta de oro que estaba a 500 metros bajo tierra. Y nos contratan porque los equipos estaban fallando mucho. Había mucha indisponibilidad del proceso, indisponibilidad de los equipos. Y empezamos a escudriñar, a analizar, a revisar qué estaba pasando. Vimos que la gente tenía su generación de órdenes de trabajo, había un planificador, había un programador, registraban, analizaban. Y yo decía, bueno, pero yo veo todo bien. O sea, yo no veía particularmente el problema, porque todo se estaba cumpliendo. Y obviamente teníamos un psicólogo clínico que era parte de la consultoría, que nosotros siempre posteriormente cuando auditábamos, siempre teníamos esta persona que evaluaba el personal. Y este psicólogo clínico se le ocurre hacer una encuesta para conocer un poquito, perdón la redundancia, entrar dentro de las personas para escudriñar, para saber qué pasaba con ellos. Y se pasó una encuesta donde la gente la llenaba y respondía. Y era increíble cuál era el resultado o el análisis que se hizo
desinformación. No recuerdo, más del 60, 70% del personal tenía menos de 4 meses, y más de un 30, un 25% era el que tenía mucho tiempo en la organización. Y dentro de ese 70%, allá había supervisores, había de pronto un planificador, habían ejecutores, habían técnicos que se iban de la planta, porque obviamente la causa era que ese era el proceso. Era una mina que tenía 500 metros bajo tierra, era una mina de oro, y cada 100 metros había una galera, y ahí había chover, maquinaria, cinta transportadora, que llevaban todas estas rocas. Una vez que hacían las detonaciones, metían los taladros, metían los taladros para perforar, sacaban los testigos, veían cuánto la veta de oro que estaba allí, metían luego los explosivos, daban la señal, a tal hora dinamitamos, dinamitaban. Entonces, era un ambiente bien, no sé si llamarle ácido, bien fuerte, o sea, en el sentido de que ustedes saben lo que es estar 8 horas metido en una mina de 600 metros bajo tierra. Dígame si usted era claustrofóbico. O sea, esa situación ocasionaba que la gente durara poco tiempo en el trabajo. Recuerden mi máxima: no se puede mantener lo que no se conoce. Y si se conoce, hay que saberlo, hay que saber cómo hacerlo. En este caso, la empresa, perdón, el personal nunca aprendía a operar y mantener los equipos, pues iban al poco tiempo. Allí, bueno, se establecieron algunas políticas. Nosotros después terminamos la consultoría, dimos algunos lineamientos, que era un poquito mejorar el club, ponerle más distracción, ser más amigable el ambiente, un poco de música a la mina. O sea, establecimos algunas estrategias que realmente en el fondo no sé si luego funcionaron, porque no le hicimos seguimiento. Pero yo particularmente pienso de que lo importante es que en la rotación esta sea lo menos posible en algunos casos. Obviamente, yo no estoy diciendo que la rotación es mala. La rotación es mala cuando se va el personal. Obviamente, uno de los países con mayor rotación en el mundo es los Estados Unidos, y con menor rotación en el mundo es Japón, porque son filosofías de vida diferentes. La rotación puede ser buena, obviamente, dentro de la organización. De pronto ustedes tienen un superintendente de planificación y pasa a hacerles las vacantes a un gerente de mantenimiento, un gerente de refinería. De pronto tenemos un supervisor, un planificador, y de pronto, bueno, te vamos a pasar para materiales, control de inventario, siempre que esos cambios, la estructura organizativa lo permita. Por eso es importante, cuando hablamos de rotación, tenemos que ver el contexto operacional donde se está realizando. Continuando, ahora ya concluimos con esa triada personal, con esos 3 factores. Vamos ahora a la triada operacional. Lo primero que vamos a encontrar en esta triada es la antigüedad de la planta. Obviamente, cuando ya la planta tiene un tiempo operando, y si no ha sido bien mantenida en el sentido de sus intervenciones han sido exitosas, de pronto no haya sido registrada la información en un histórico, o sea, no hay herramientas para tomar decisiones. Obviamente, llegar con nuevas estrategias cuesta. Cambiar la filosofía de trabajo para una planta antigua cuesta. Por eso es mucho más sano, mucho más, la velocidad de cambio es mucho más exitosa cuando la planta es nueva, ya lo dijimos anteriormente. Entonces, esta antigüedad
influye mucho también en esta construcción de estrategias para optimizar la gerencia y mantenimiento. Tenemos la complejidad y debilidad de los procesos. ¿Con qué me refiero con esta complejidad y debilidad de los procesos? Mire, en el mantenimiento, nosotros estamos empeñados en hacer las cosas fáciles, difíciles. Y a veces hay procesos tan complicados en el mantenimiento que ocasionan que la gente se desmotive o deje de cumplir poco a poco sus responsabilidades. ¿Por qué? Porque sencillamente son procesos complicados. A veces ponemos a la gente a llenar cualquier cantidad de órdenes de trabajo y después tenemos gente que nadie revisa esa información. Tiene que haber gente en la planta que revise las informaciones. Y más adelante, en el próximo punto, lo vamos a ver. Complejidad de los procesos. Pero yo no me refiero aquí a la complejidad de una planta de oil and gas que es de alto riesgo, que de hecho es así, mucho más que cualquier empresa de alimentos, mucho más que una corporación hotelera. Me refiero a los procedimientos de cómo cumplir los objetivos de la empresa. ¿A qué me refiero con esta complejidad y debilidad de los procesos? Por último, de esta atrás tenemos el análisis de la información. Como ya dije, a veces dentro de esta debilidad de los procesos, complejidad, ponemos a la gente que haga una orden, que llene órdenes de trabajo para registrarla y después que ponemos a la gente que las llene en un papel, después que las lleve, las registre al computador. No hay nadie que analice la información de mantenimiento. Yo siempre he dicho, los datos o la data es el ADN de la corporación. Por eso, cuando yo hablé al principio de esa confiabilidad integral, yo les hablaba de esto, de la confiabilidad de la data, que ésta sea oportuna, segura, completa, que nos permita en un futuro tomar decisiones. Es imposible saber dónde estamos, hacia dónde vamos o hacia dónde queremos ir si nosotros no analizamos la información que generan los procesos. Si no tenemos información para generar un sistema de indicadores efectivos. Vamos a conversar por las principales teorías de estudio de conducta humana, que son obviamente un apoyo para construir estrategias que van a permitir optimizar una gerencia de mantenimiento. Aquí vamos a hablar sobre dos teorías que son particularmente las que yo estudié en mi carrera como ingeniero industrial y del cual yo he aprendido mucho y a veces yo he analizado mucho el comportamiento cuando he hecho consultoría. El personal, sí, que cuán bien está motivado, cuán bien realiza su trabajo, su estado físico, emocional, cómo se encuentra. Y todo esto tiene que ver con esta teoría de la conducta. Y vamos primero a ver la teoría de los factores, las teorías de motivación y higiene de Friedrich Herbert. Los factores higiénicos y motivacionales de Friedrich Herbert pueden dar cuenta de la importancia que tiene la motivación de los trabajadores para el logro de los objetivos de la empresa. Los factores en los que se basa este autor son dos factores. Los factores intrínsecos o higienes, que son el ambiente y todos los factores que rodean tanto las condiciones físicas como ambientales de su trabajo. Y luego tenemos los factores extrínsecos o de motivación, los cuales son controlados por cada persona, ya que son las actividades desempeñadas o relacionadas por el trabajo, la cual le da satisfacción en el logro de cada actividad realizada. También menciona los factores de insatisfacción, que son las inconformidades del trabajador. Por ejemplo, el salario, el horario,
es que no tengamos un departamento médico. Esta base nos podemos dar cuenta que la importancia que tiene que mantener el balance de estos factores para que las empresas mejoren y logren su objetivo satisfactoriamente. Los factores higiénicos son estos factores óptimos que evitan la insatisfacción del empleado, pero cuando son malos o pésimos, aumentan la insatisfacción. ¿Cuáles son estos factores? El sueldo. A veces la gente trabaja mucho y la gente dice, no, que yo estoy subpagado. Pero además de esto, cuando queremos involucrarlo en nuevas estrategias que nos permitan optimizar una gerencia de mantenimiento, nos van a decir, me van a poner más tareas de las que tengo y además con el mismo sueldo. Por eso influyen mucho estos beneficios empresariales, el crecimiento dentro de la organización, la supervisión. Mire, yo al principio de mi vida profesional, cuando estaba, antes de graduarme, yo había hecho muchos cursos. Y recuerdo uno que me marcó mucho, que era psicología aplicada a la supervisión. Y yo vine a valorar aún más ese curso después que comencé a trabajar, que comencé a meterme con la gente entre los procesos. Luego hablamos de otros factores que tienen que ver como la madurez, las políticas de la organización, la consolidación, la seguridad laboral, que nosotros tengamos un buen departamento médico, tengamos un buen seguro. Y eso es lo que busca la gente. La gente cuando entra a una organización, yo pienso que muy pocas personas están buscando en factores motivacionales, que lo vamos a ver más adelante, sino en factores higiénicos, un buen sueldo, una buena estabilidad laboral, un buen servicio médico para nosotros y para nuestros familiares. Se dice que estos factores higiénicos en el tiempo no se mantienen. Después llega un momento que comienzan a causar una insatisfacción, pero no hay estadísticas al respecto, no podemos decir después de cuánto tiempo, pero lo dicen muchos psicólogos clínicos. Los factores motivacionales están bajo el control del individuo, la persona, ya que se relacionan con lo que él hace y desempeña dentro de su entorno. Los factores materiales involucran sentimientos relacionados con el crecimiento individual, el reconocimiento profesional, las necesidades de autorrealización que desempeña su trabajo. Las tareas y cargos son diseñados para atender a los principios de eficiencia y de economía, suspendiendo oportunidades de creatividad de las personas. A veces cuando la gente de pronto, eso cuando hablamos de que puede ser que un supervisor tenga una idea y la quiera plasmar y vamos a decir, no se le toma en cuenta. Este tipo de cosas producen insatisfacción. Por eso estos factores motivacionales están íntimamente relacionados con la insatisfacción. Y más allá, estos factores motivacionales influyen también en lo que es el aspecto psicológico del individuo. Todo este desinterés, obviamente, provoca una desmotivación. Luego tenemos otra de las teorías, la jerarquía de necesidades o de motivación. Esta teoría habla de que nosotros vamos desde la base buscando unas primeras necesidades preliminares y luego vamos subiendo en la organización hasta llegar al tope máximo. Y fíjese que esta teoría de necesidades están muy relacionadas con ¿cuál? Con la teoría de los factores higiénicos y motivacionales. ¿Qué es lo que busca la gente cuando entra, no un trabajo, en su vida? Primero busca una alimentación adecuada, que tenga buen descanso, tiene que ver las necesidades principales por lo menos que
que yo respire, o sea, son necesidades de vida. El que yo coma, respire, coma, esté bien alimentado, son necesidades fisiológicas. Luego buscamos, después que ya nosotros logramos cubrir estas necesidades fisiológicas, subimos a un segundo nivel, las necesidades de seguridad. ¿Qué buscamos? Seguridad propia, protección de mi casa, de mi carro, de mi trabajo, de mi familia. Luego subimos a un nivel superior, que tiene que ver con las necesidades de aceptación social, amor, afecto, pertenencia, amistades. Luego subimos a un nivel de autoestima, confianza, éxito, respeto. Y luego al último nivel ¿por qué este es una pirámide? Porque es que la gente a veces llegar al último nivel, a mucha gente quizás no le preocupa, ya se conforma con llegar hasta ciertos niveles. Depende de cuán bien estén ellos psicológicamente con su cabeza, perdón la redundancia, hasta dónde ellos quieren llegar. Esa necesidad de moralidad, creatividad, espontaneidad, de que nosotros propiamente podamos desarrollar, innovar, es lo que llamo la jerarquía de necesidades. Y todo esto que está aquí está íntimamente relacionado con lo que yo llamo el costo psicológico, que es un factor muy importante que afecta la confiabilidad humana. Ustedes dirán, bueno, ¿y qué es este costo psicológico? El costo psicológico, primeramente, es un costo que no podemos medir. Nosotros podemos medir una pérdida de producción, podemos medir un impacto sobre un equipo, cuánto vale su restablecimiento, su compra, colocación. Podemos medir un daño a otro activo, aguas abajo, pero podemos medir qué pasa en la cabeza de una persona, sus impactos negativos. Eso no lo podemos medir. Lo podemos detectar si de pronto un supervisor acucioso ve un trabajador que llega, que está cabizbajo, haciendo su actividad, que es una actividad de alta responsabilidad. Mire, es preferible que usted como supervisor mande a ese muchacho para la casa, porque se está convirtiendo en un riesgo en el proceso. Mándalo a descansar, que venga el otro día y no le descuente el día. Esta confiabilidad humana tiene que ver con el factor que yo acuñé como AED. Este factor AED, que es depresión, ansiedad, estrés. Estos tres están íntimamente relacionados. ¿Qué significa cada uno de ellos? La depresión son situaciones negativas que ocurrieron en el pasado y nosotros las traemos al presente, afectándonos psicológicamente. El estrés son situaciones del presente que nos están afectando. De pronto, exceso de trabajo. De pronto, problemas en mi casa, que los llevamos al trabajo. Problemas con compañeros. Problemas con el personal que tenemos bajo nuestra responsabilidad. Problemas con una producción que no podemos sacar. Problemas con que no tenemos un control del equipamiento y no sabemos en qué momento van a fallar o cómo nos van a impactar. Son problemas que nos afectan psicológicamente en el presente. Luego tenemos la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? Son situaciones futuras que no han ocurrido, pero las traemos al presente
y nos afectan psicológicamente. Esos tres elementos es lo que llama el factor AED, que yo lo apoyé con ese nombre, porque los tres influyen en la confiabilidad humana y obviamente entre ellos se mezclan. Continuando, síntomas del estrés. Tenemos síntomas del estrés: dolor de cabeza, respiración acelerada, angustia, fatiga, vértigo, dificultad para dormir, hábito alimenticio inadecuado, dificultad para respirar, tensión muscular, mareo y fíjense, aquí aparece la ansiedad. Está íntimamente relacionado con el presente, con el estrés, porque también produce, entre ellos mismos, como dije, están relacionados. Yo no, yo particularmente no he visto un gerente de mantenimiento que no esté expuesto a por lo menos uno de esos factores, pues. De pronto a la gente de pronto no puede dormir porque tiene una preocupación, de pronto tiene una parada al día siguiente, tiene que reparar un equipo que se dañó o está perdiendo producción. Es inevitable que una persona que tiene una alta responsabilidad, no ya responsabilidad desde el punto de vista de una producción, sino una responsabilidad de una planta de alto riesgo, siempre tiene que estar expuesto a un grado de estrés. ¿Y usted cómo puede medir usted ese costo psicológico que está produciendo ese estrés? Ahora, ¿qué resulta de este estrés? Obviamente, la úlcera, gastritis, ACV, muerte, tabaquismo, sobrepeso, alcoholismo, crisis emocional, hábito alimenticio inadecuado. Todos esos síntomas antiroides producen en el estrés estos resultados. Mire, analícenlo, o sea, vuélvanse como analistas y vean qué está pasando en su planta y evalúen estas cosas. Yo pienso que esto esta parte del curso los va a marcar a ustedes, en el sentido, porque yo estoy seguro que cuando ustedes lleguen a su trabajo, van a comenzar a observar todas estas cosas que tienen que ver con el factor AED. Vuelvo y repito, a veces es importante mandar a un trabajador a su casa por problemas de estrés que tenerlo haciendo su trabajo. Para concluir con esta parte, no hay nada más peligroso para la confiabilidad humana de una planta que una persona con cualquiera de estas 6D: desubicada, disociada, distraída, desmotivada, discapacitada y desinformada. Yo bueno, dentro de mi esta trayectoria profesional que me tocó hacer consultoría en muchos tipos de plantas y procesos productivos, me tocó hacer un trabajo una vez en un hotel, eh, donde se usaban las calefacciones de los cuartos con gas. Y estábamos haciendo una auditoría y durante la auditoría hubo un accidente. Hay personas que se quedaron dormidas por exceso de CO2 en el cuarto. Y cuando comenzamos a analizar qué había pasado con esa situación, nos dimos cuenta que la persona que mantenía y encendía las calefacciones estaban por detrás, y él las prendía con un fósforo y empezaba a calentar, pero él tenía un problema de olfato.
él no respiraba, o sea, no respiraba bien. Entonces, no tenía ese olfato, vamos a decir, suave que podía detectar cualquier tipo de gas. No. Entonces, él lo que hacía era abrir un poquito la ventana para que cualquier cosa, el gas saliera. Y en ese tiempo que estábamos allí, el, la candela de la calefacción se apagó y comenzó a entrar gas a la habitación. Era más el gas que salía, que entraba, del que salía por esa abertura de la ventana. Obviamente esas personas se quedaban dormidas y gracias a Dios eh, fueron a tocar para buscarlas y estaban inconscientes. Por eso digo yo que para concluir, que esta persona discapacitada puede ser que no tenga algún miembro que le falte, o no vea bien, o no olfate bien, o no escuche bien. Entonces, obviamente, se convierte en un problema. Una persona distraída cuando está haciendo una actividad tiene que estar concentrada, concentrada en su trabajo. Una persona desinformada cuando no tiene las herramientas conceptuales definidas claras de cómo hacer el trabajo. Una persona desmotivada, desmotivada por las razones que sea, porque de pronto sus problemas familiares le están ocasionando un estrés que los trae al sitio y eso le produce una desmotivación. De pronto una persona que no percibe un buen salario, solo desmotiva. Por eso la organización tiene que tener supervisores que den cuenta de este tipo de situaciones. Para concluir, el dueño de la seguridad es uno mismo. Sin embargo, los supervisores tienen una gran responsabilidad en esto. Para concluir, para la próxima entrega, que es el video número 3, ya vamos a entrar un poquito más en la parte de planta. Vamos a comenzar a hablar con el registro de equipo, que es el punto de partida para cualquier cambio que vamos a hacer, para cambiar el sistema de mantenimiento. Cuando hablo de un sistema de mantenimiento, no digo un software de mantenimiento, hablo de esta filosofía de mantenimiento. Vamos a hablar sobre codificaciones, vamos a hablar sobre criticidades, vamos a hablar sobre funciones, vamos a hablar sobre árboles de falla, vamos a hablar de RCM, vamos a hablar de lo que es cómo construir un registro de equipo, un histórico de intervenciones. De eso se trata el tercer video. Hasta la próxima entrega.